Per què tenim por de la foscor? Per què tenim la sensació de que no estem sols? Som conscients dels perills que ens rodegen? I si les històries del passat tinguessin alguna de certes? És possible que existeixi alguna que la ciència no contempli? És potser producte de la nostra imaginació? O és potser que només és visible a través de la ment? Qui són? Què són? Què volen? O és potser l'ésser humà a qui realment hauríem de tenir pànic? Teniu por? Doncs hauríeu. La por és una resposta que busca millorar l'adaptació al medi, però també pot convertir-se en una patologia. La por ens protegeix d'emprendre activitats que podrien representar un risc per la nostra salut, sempre que es doni dins dels paràmetres de normalitat. La por infantil apareix relacionat a elements de la realitat que el nen percep com amenaçadores. Les pors dels infants solen ser per situacions concretes. La foscor, els animals, certs sorolls, etc. Però, i si aquesta por que pateix el nen no fos imaginària? I si fos real? Creus que no tens raons per tenir por? Benvingut al món de la foscor. Érase una vez, hace mucho tiempo, un niño de unos 10 años que vivía en un pequeño pueblo de campo, de esos en los que no vive mucha gente. Casi todos se conocen y prácticamente nunca ocurre nada. Una noche, por las noticias avisaron que una fuerte tormenta llegaría al pueblo, así que nadie salió en todo el día de sus casas. Finalmente llegó la noche. El niño estaba en su cuarto, viendo la televisión. Tenía unos gustos muy raros. Quizá no eran muy aptos para su edad. Le gustaban los programas sobre forenses, asesinos, cosas así. Poco antes de medianoche, entró la madre en su cuarto y le dijo que no tardara mucho en apagar la televisión. El niño finalmente obedeció a su madre y la apagó para irse a dormir. Pasó un tiempo, quizá unas 2 o 3 horas. Por alguna razón, el niño se despertó. Quizá tuvo una pesadilla, quizá escuchó algo, quién sabe. Pero no le tomó mucha importancia, así que intentó volver a conciliar el sueño. Pero no podía. La lluvia era cada vez más intensa, los relámpagos eran constantes y los truenos eran ensordecedores. Así era imposible conciliar el sueño. Aún así, intentó taparse bien el cuerpo, cerrar bien los ojos, sin conseguir conciliar con Morfeo del todo. Era una noche difícil. Pasado un tiempo, que se le hacía eterno al pobre muchacho, escuchó lo que parecían ser unos pasos. Intentó ignorarlos. Era una casa viejuna. Las paredes son de aquellas de antaño, donde el grosor es 4 veces mayor que las que hay actualmente. Además, que suelen no terminar en ángulos rectos, sino que tienen una forma un poco más suavizada, además de estar hechas con materiales un tanto huecos y con madera, sin dejar de tener en cuenta eso que es el campo. Ahí abundan los animales silvestres como ardillas, ratones y cientos de insectos. Pero volvió a oír esos pasos, cada vez más claros, ya que le daba la sensación de que cada vez se escuchaban más cerca de su habitación. Poco a poco empezó a ponerse nervioso, hasta el punto
que llegó a escucharlos cómo subía las escaleras hasta llegar al pasillo donde están las habitaciones de sus padres y la suya. El chirrido inconfundible de la puerta de madera de sus padres le hizo pensar que quizás su padre había bajado para ir al baño, algo no tan extraño teniendo en cuenta que en esa casa tan antigua había que bajar las escaleras para ir al cuarto de baño. Pero entonces el niño pensó: ¿cómo es posible por eso que no le hubiera oído antes? Esa puerta cuando se abre siempre me despierta y es la primera vez que la oigo esta noche. Entonces escuchó unos golpes extraños en el cuarto de sus padres. ¿Qué habrá sido eso? ¿Eran ellos? Espero estar bien. Ese tipo de pensamientos eran los que pasaban por su mente. En ese instante, hasta que no pudo aguantar la curiosidad y salió de su cuarto para ir a ver a sus padres. De camino tropezó con algo en la sala. No le tomó mucha importancia. Pensaba más en si había hecho ruido, así que volvió rápidamente en su cuarto. Apenas llegó, se acostó de nuevo en su cama, colocó su manta y escuchó algo que no quería escuchar. El chirrido, esta vez, de su propia puerta abriéndose violentamente. Por unos breves instantes alcanzó a ver a un hombre corpulento que arrastraba 2 costales algo ensangrentados. No podía pensar en nada, muchas cosas pasaban por su mente, pero pensó que si se hacía el dormido, pensaría que estaba durmiendo, así que cerró los ojos y esperó que pudiese dormirse. Pero no pudo. Sus nervios estaban hasta el tope. Estaba aterrorizado. Pasado poco tiempo, que le pareció una eternidad, escuchó un golpecito. Al parecer el hombre se había sentado en su mesita de noche. El niño no se atrevía a abrir los ojos, pero el tiempo transcurrido había sido ya considerable. El niño vivía cada minuto que pasaba como si fuera una eternidad, y en realidad ya habían pasado más de 2 horas. No oía absolutamente nada más allá de la brisa, los grillos y un búho que parecía estar a lo lejos, pero no oía en absoluta otra respiración que no fuera la suya propia. Sin ser capaz de atreverse a separar las sábanas que lo cubrían y abrir sus ojos para ver si seguía esa sombra oscura y corpulenta que había entrado en su habitación. ¿Seguía ahí? ¿Quién sabe? Pero el niño no se atrevía a comprobarlo. Estaba completamente aterrorizado, hasta el punto que tuvo que hacérselo encima de las ganas que tenía de ir al baño, pero del temor absoluto de moverse lo más mínimo de la cama se lo impidió. Esa sensación de tener la entrepierna fría y mojada hasta casi las rodillas no era nada comparada con la sensación de estar siendo observado por alguien desconocido en su propia habitación. El tiempo transcurría, pero lo peor era no saber si de verdad el tiempo se movía, pues no podía siquiera abrir los ojos para mirar su reloj en la muñeca y comprobar la hora. Sin embargo, al ser un niño de campo, tenía otro modo de comprobar si el sol empezaba a despuntar en la oscuridad de la noche. Los pájaros empezaban ya a despertarse, y eso era señal de que no tardaría en amanecer, con lo que sus padres finalmente se despertarían y echarían a ese hombre malvado. No pasó demasiado desde ese pensamiento cuando oyó a ese hombre levantarse a golpear la pared de su cuarto. Luego oyó sus pasos y finalmente el chirrido de su puerta abriéndose y cerrándose.
El niño por fin pudo relajarse. Aún así, siguió sin atreverse a abrir sus ojos por si ese monstruo se le ocurría estar mirando a través de la mirilla de la puerta, así que decidió simplemente permanecer inmóvil hasta que sus padres se despertaran. Después de toda una noche en vela, con nervios y terror, su cuerpo cayó en un sueño profundo que duró unas pocas horas. Cuando por fin se despertó, el sol ya entraba completamente por la ventana y pudo abrir finalmente los ojos. Pero lo que vio lo dejó completamente pálido, casi cadavérico. El niño nunca olvidaría en toda su vida la imagen que se le quedó grabada a fuego. Los cuerpos inertes de sus dos padres reposando en el suelo, apoyados en la pared con los cráneos prácticamente aplastados y envueltos en un baño de sangre, con un rastro, muestra que habían sido arrastrados desde la puerta, y justo en medio de ellos, en la pared de su cuarto, un mensaje escrito con la sangre de ellos que decía: «Sé que estás despierto». Pel que fa a la seguretat aèria, és convenient distingir entre dos conceptes que, en anglès, s'anomenen de forma diferent. Un és la seguretat des del punt de vista policial o d'ordre públic, en anglès security, que afecta a les instal·lacions relacionades amb el tràfic de mercaderies i passatgers. L'altre concepte és el de seguretat en el transport i la navegació, en anglès safety, que afecta principalment a l'organització del treball de les persones relacionades amb la navegació aèria i el manteniment de les aeronaus i els aeroports. La seguretat en els grans aeroports de passatgers és un assumpte molt seriós i els controls en ells s'han incrementat notablement després dels atemptats de l'11 de setembre del 2001. Creus que la seguretat dels aeroports és completament eficient? Que no hi ha maneres de burlar-la de cap manera? Creus que no tens raons per tenir por? Benvingut a una segona història del món de la foscor. Hay mucha gente ese día. Gran cantidad de personas van y vienen. Aquella mujer, a pesar de su nerviosismo, no sobresale de la multitud. Sostiene un bebé dormido de pocos días en sus brazos. La mujer parece cansada y se altera por cualquier cosa. Cuando llega al aeropuerto, se da cuenta que su vuelo se ha retrasado. La mujer va de aquí para allá con desesperación, pero por suerte su bebé no se da cuenta. Sigue durmiendo plácidamente. Los minutos pasan, como si fueran horas. La mujer no está del todo consciente de su alrededor y tropieza con un guardia de seguridad. Es un golpe fuerte, pero el bebé sigue durmiendo como si nada. La mujer trata de mantener la calma, pero a leguas se nota su intranquilidad. ¿Está bien, señora?, pregunta el oficial. La mujer, titubeando, responde que sí, y se aleja velozmente. Ella se sienta a esperar a que salga su vuelo. Una mujer a su lado intenta sacarle conversación. Ella se limita a contestar con pocas palabras. Su niño debe estar muy cansado. Ha dormido todo este rato sin ni siquiera arrugar los ojos. Ella contesta con una leve y cansada sonrisa. Al final, anuncian que su vuelo está por despegar. Ella se levanta y apresurada se dirige
a su respectiva plataforma velozmente, casi corriendo. Uno de los guardias asignados a ese andén era el mismo con el cual se había tropezado antes. Cuando a la mujer le toca pasar, el guardia, después de revisar sus cosas, le pregunta por su bebé. Ella responde nerviosamente que está bien. «Señora, ¿puedo verlo un momento? No nos gustaría que su bebé viajara estando enfermo. ¿No lo cree?» Pero la mujer insistía en que su niño estaba completamente bien. «Por favor, solo será un momento, no le haré ningún daño». La mujer quedó pensativa unos instantes. De pronto, le lanza el bebé al guardia y sale corriendo. Y aunque el oficial trató de atajar el pequeño con cuidado, por culpa de los trapos que lo cubrían, lo terminó atrapando por la pequeña cabeza. Pero el bebé ni lloró, ni se inmutó lo más mínimo, ni una sola vez. Las mantas cayeron al suelo, dejando desnuda a la criatura, la cual tenía una tosca costura desde su entrepierna hasta casi llegar a su pequeño cuello. Pocos segundos sostuvo el oficial al niño, pero estos bastaron para que su cuello cediera ante el tremendo peso que su cuerpo representaba. No hubo sangre cuando se desprendió, solo pequeñas bolsas de látex rellenas de drogas. Y aunque el niño nunca lloró, hubo muchas otras personas que lloraron en su lugar. La porta, que està més ben tancada, és aquella que es pot deixar oberta. Proverbi xino.